Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, es hora de ir a la cultura, a la historia. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Adelante, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, amigos. Hoy traemos un tema que lo escuchamos mucho, a veces hasta es difícil de pronunciarlo, la desamortización, lo que significa la liberación, todo, porque cuando tenemos alguna deuda siempre escuchamos algo de amortizar el capital o amortizar la deuda en general. Bueno, pues esto es hacer los pagos para la liberación de esa deuda. Y en el caso de la desamortización de los bienes del clero, un 12 de julio, pero de 1859, aquí en Veracruz, presionado, acorralado, el gabinete juarista, pues expide estas leyes que ya habían sido trabajadas desde 1856 y que poca gente lo sabe por Miguel Lerdo de Tejada, se le conoce también como las ley Lerdo. Pero bueno, pues Miguel Lerdo de Tejada, veracruzano distinguido, que no llegó a la primera magistratura porque pues, la muerte también lo sorprendió. Y en este tenor me van a preguntar, bueno, eh, ¿qué con esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el beneficio que tuvo el país? Pues les voy a decir que mucho. De ahí es donde surge las expropiaciones, porque propiamente no es la terminología que se aplicó en el siglo XIX, porque primero había que liberar estos bienes, sobre todo predios, que eran de manos muertas. Ya viene la gran pregunta, que también para los jóvenes, y ayer me dio mucho gusto platicar con algunos abogados jóvenes y invitarlos a la lectura. Y las manos muertas no es nada que ver con la mano peluda ni con la mano que mece la cuna, Jorge amigo, sino las manos muertas es los bienes que pertenecían a algún mayorazgo o alguna persona importante en el virreinato y que al fallecer designa a una cofradía o a una institución religiosa para que lo administre, pero no se puede vender. Ojo, ahí es donde viene la mano muerta, o sea, no se puede enajenar, ahí se queda. Y esos bienes, pues muchas veces se quedaban ahí, o sea, grandes extensiones de predios. Para que se den una idea, el 52% antes de la promulgación de estas leyes, el 52% de los bienes pertenecía a la iglesia, Jorge, a alguna cofradía, en general el 52%. Y estamos hablando de varias instituciones religiosas. Podríamos hablar desde los capuchinos, los jesuitas, y no estamos hablando de algún lechero, los capuchinos es una orden religiosa. Y aquí lo que encontramos es que en 1856 y para 1857 con la Constitución, Ignacio Comonfort no va a atreverse, precisamente hay algunas anécdotas que hablan que su madre de Ignacio Comonfort era una persona muy piadosa y lo contuvo, lo detuvo para que se aplicaran estas leyes. Y va a ser hasta la presión que va a tener Benito Juárez aquí en Veracruz, en donde va a promulgar estas leyes para tratar de hacerse con recursos. Lo que él no previó o no se dieron cuenta en ese momento es que pues la mayoría de las personas pues eran de religión católica y el clero pues expidió algunas excomuniones en las personas que se atrevieran, Jorge, a, a comprar o adquirir alguno de estos bienes. Entonces hubo otros que no les importó y que vieron la oportunidad de hacerse de grandes extensiones de terreno a muy bajo precio. Sin embargo, no pasó a mayores. También tú lo sabes, Jorge, tenemos muchas experiencias aquí, sobre todo en el puerto de Veracruz. Hay personas que tienen grandes extensiones o inmuebles, pero pues que no les dan el mantenimiento y una cosa es tener tu terreno o tu inmueble, pero otra cosa es darle el mantenimiento y los que tenemos la Nada más oportunidad. hay que irse al centro histórico, Miguel. Jorge, es que ahí es donde viene el detalle, dijese Cantinflas. Estamos hablando de la parte histórica, 164 años de que sucede esto y supuestamente con esto se iba a acabar.
se iban a obtener los recursos y se iba a incentivar la pequeña propiedad y la propiedad también urbana y rural. ¿Y qué ha sucedido? Absolutamente nada. Muchos dueños actuales, herederos de grandes extensiones o de grandes inmuebles, pues saben, una, que hay que pagar el predial y no lo han pagado, muchos no lo han pagado. Y algunos municipios no se atreven a ejecutar por las cuestiones políticas que tú y yo y muchos sabemos. Y por otro lado, las personas que me estén escuchando, amigos, saben lo que es mantener una casa. Que si la impermeabilización, que si hay que cambiar esto, que la pintura. Ahora imagínense personas, no solamente en Veracruz, ha de haber en muchos otros lugares, que tienen 20 inmuebles. Entonces, y 20 inmuebles y con la cuestión de a veces de las rentas congeladas, a lo mejor de esos 20 inmuebles nada más tienes una renta de 1,000 pesos que no te va a alcanzar para nada. Sin embargo, creo que es importante que esto que sucedió, esta desamortización, tiene que ser un llamado a la historia, un llamado a nuestro futuro, porque tenemos que encontrar las soluciones, exactamente lo acabas de mencionar, para el centro histórico. ¿Cómo a través de la vía normativa, de la vía legal, vamos a exigir los ciudadanos que estamos, y creo que te acordarás que estuvimos alguna vez en el centro histórico a punto de que nos cayera una cornisa? ¿Y, y cómo vamos a hacerle para que como ciudadanos exijamos, ¿sí?, a estos propietarios y a las autoridades a que se tomen cartas en el asunto para evitar tragedias? Yo no quiero recordar tantas cuestiones que han pasado que te caiga un pedazo de cornisa en la cabeza, y actualmente lo acabamos de ver, que tal vez no tenga mucho que ver, pero en el hospital de Quintana Roo con esta tragedia de esta niña de un elevador. Entonces, ojo, las autoridades deben de poner cartas en el asunto, porque estos edificios en el centro histórico se están cayendo. Y aparte, hay otras personas que también ayer lo venía yo reflexionando, que abusando de su simpatía por la cuarta transformación, han invadido estos predios y con toda la impunidad, Jorge, ahí están ya vendiendo, están hasta con sus tendederos, porque no hay autoridad que sea capaz ya de ir y decir, oigan, ustedes no tienen por qué. Y los dueños, pues porque no quieren pagar lo que es un juicio. Y entonces esta gente se va por la prescripción, la idea de la prescripción positiva y la esperanza de tener un lugar que aparte no hacen nada por tenerlo al menos digno, Jorge. No sé cómo hay personas que se les ocurre ir a desayunar, a comer en ciertos localitos que están invadidos y que te va a caer un pedazo de cornisa. Pero bueno, y aparte se molestan si grabas, y aparte se molestan si preguntas y hasta te amenazan, Jorge. Y lo voy a decir, es ahí, está en Mario Molina y Madero. Es este lugar que aparte está en un problema de propiedad, pero pues no hay autoridad competente, pero tú pon un local, tú pon tu localito bien adornadito y todo, y vamos a ver si no te caen enseguida para, para pedirte que, oye, esta luminaria no es la adecuada. Bueno, ya lo vimos con cierta cafetería, ¿no? Imagínate, Jorge, estos Sí. changarritos ahí ok, pues es un esfuerzo, pero que no están legalmente, está todo chueco. Y por otro lado, para reactivar el centro histórico, alguna cafetería, algún lugar quiere y le ponen todas las trabas del mundo porque lo estás llevando de manera normal, por decirlo de alguna manera, legal, Jorge. Pues temas que hay que resolver y son buenos puntos, Miguel. Pues lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a estar contigo la próxima semana y seguir platicando sobre esto porque se tiene que resolver de Pues alguna u se otra tiene que manera la resolver y ya me situación del centro aceleraste histórico. porque me acordé nada más de ver y es gente muy agresiva. Aparte, un día se me ocurrió Sí. tomar una foto y se atravesó el tipo y me dijo, oiga, ¿usted por qué está todo? Pues, yo puedo tomar la foto que yo quiera, man. O sea, estoy en la vía pública. Pero bueno, dale, Jorge, muchas gracias y Veracruz en la cultura.
Claro que sí, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos al corte, regresamos con más.